Esta mañana quiero comenzar con el mensaje de hoy leyendo la primera carta de Juan. Busquen su Biblia, por favor. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1 en adelante. Repito, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. En la pantalla ya estará saliendo el versículo. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice el versículo 2, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El versículo 3 y hasta el versículo 6 voy a leer, dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hasta allí la primera parte de la lectura. Este mensaje, si tendría un título o el título que iba a ponerle es cómo identificar a un verdadero cristiano, a modo de pregunta y a modo de afirmación. ¿Cuáles son las marcas que identifican a un verdadero cristiano? ¿Cómo identificar a un cristiano genuino? Esta es la preocupación que tenía el apóstol Juan en ese tiempo que escribió la carta. Toda la carta de primera de Juan nos va a dar revelaciones para que podamos discernir si somos hijos de Dios. Pero el discernimiento no el discernimiento místico ni el discernimiento inspiracional, sino un discernimiento escritural por medio de su palabra. Todo creyente genuino tiene marcas distintivas que nos diferencia del mundo o de los falsos creyentes. ¿Qué es el discernimiento? Alguien dijo que el discernimiento es saber separar lo bueno de lo casi bueno, porque lo malo a veces, lo malo es muy evidente y no necesitamos discernimiento para detectar lo malo. El problema está cuando algo que parece bueno y no lo es. Cuando se quiera conocer si realmente algo es verdadero, debemos recordar que lo verdadero siempre tiene marcas que lo falso no puede imitar. Así pasa también con los creyentes. Un creyente tiene marcas que los falsos creyentes no pueden imitar. ¿Vieron cuando un billete es falso? A simple vista parece un billete verdadero, pero cuando uno lo va palpando, uno cuando va viendo con el tacto y ve que no tiene el relieve que tiene el billete verdadero, es una marca, el relieve, o la marca de agua, y con el simple tacto uno ya puede identificar que ese billete que parecía a primera vista verdadero no lo es. Así como un billete o como cualquier producto que no son verdaderos, uno si lo mira detenidamente y si conoce lo verdadero primero, lo va a poder identificar fácilmente. La primera marca distintiva que tiene un verdadero creyente es la santidad. La santidad. Por eso el apóstol comenzaba el versículo 1, el apóstol Juan, diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios.
El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? La santidad, la semana pasada, el miércoles, decía que la santidad es cuando fuimos apartados por Dios, apartados del mundo por Dios y para Dios, para estar con Él. Pero quiero leerle un texto que nos da muy claramente una definición de lo que es santidad. En Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, voy a leerle: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí vemos que los que no son creyentes, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, esos son los creyentes, en las cosas del Espíritu. Allí Pablo en Romanos 8:5 ya nos da algo muy claro, una revelación muy clara para poder saber quién es un verdadero, o quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no son los verdaderos creyentes. Aquellos que andan en la carne no son creyentes, piensan en las cosas de la carne, todo lo que no tenga que ver con Dios, todas las cosas, aunque aparentemente no sean pecados, pero no tengan que ver con Dios, pero todo el tiempo están pensando y están ocupándose de eso, esos no son creyentes verdaderos. En el versículo 5 del capítulo 8 de Romanos dice: pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, en todo lo que tenga que ver con Dios. Oración, palabra de Dios, meditar, como dice el Salmo 1, de día y de noche en la palabra de Dios. Y en el versículo 6 de Romanos 8 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne no puede agradar a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no le pueden agradar a Dios. Sin santidad, sin fe, dice Hebreos, pero también sin santidad no se puede agradar a Dios. Porque dice que los que viven según la carne no le pueden agradar a Dios. Y los que no son verdaderos creyentes, en el versículo 7 del Romanos capítulo 8, dice que los que no son creyentes, los designios de la carne, los pensamientos, las intenciones de la carne todas están en contra, enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley, cometen pecado, infracción a la ley. Porque no es que no quieran solamente, sino que no pueden. ¿Por qué un creyente tiene necesidad de santificarse? ¿Por qué tenemos necesidad de santificarnos? Tenemos que entender que la santidad no es la ausencia de pecado, porque dice la Biblia, en el mismo apóstol Juan, en la primera carta, dice en el capítulo 1, versículo 8 y 9, que si decimos que no cometemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, pero Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Entonces la santificación no es la ausencia de pecado. Sabemos que vivimos en este cuerpo de carne que tiene resabio de pecado y vamos a cometer pecado, pero que ese pecado sea involuntario, que no sea una práctica. Pero tenemos nosotros el beneficio de poder santificarnos, de arrepentirnos delante del Señor, entristecernos por nuestros pecados, confesar nuestros pecados a Dios. Pero ¿por qué tenemos necesidad de santificarnos? Nos santificamos, ¿por qué? Porque tenemos primero una nueva identidad espiritual. Como decía en 1 Juan capítulo 3, en el versículo 1, mirá cuán amor nos ha dado el Padre, que ahora somos amados, ahora somos hijos de Dios, porque tenemos una esperanza. En el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, esa es la identidad, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga y se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, tal como Él es. Tenemos una identidad que antes no la teníamos, por amor a Dios. Mirá cuán amor nos ha dado el Padre, porque ahora somos amados, ahora somos hijos de Dios.
Decía que nos santificamos primero porque tenemos una nueva identidad espiritual. La segunda es porque tenemos una esperanza. En el versículo 3 de Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Todo aquel que tiene una esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué nos purificamos? ¿Por qué nos santificamos? Porque tenemos una esperanza que vamos a estar con Él, que se va a manifestar lo que verdaderamente somos cuando Él venga y le veremos a Él tal cual es Él. Y porque Él es puro, porque Él es santo, por amor a Él. ¿Qué es la santidad? El legalismo es la alternativa errada o la santidad falsa. El legalismo se trata cuando alguien piensa que puede ser santo solo porque según su conciencia no le acusa de nada malo. Voy a repetirlo. El legalismo es cuando alguien piensa que es santo solo porque su conciencia no lo acusa de nada malo, no lo acusa de pecado, y se engaña a sí mismo. Así pensaban los fariseos. El legalismo es cuando pensamos que según nuestro criterio o nuestra evaluación, nosotros somos santos, porque estoy hablando de los cristianos. Cuando pensamos que hoy no podemos decir, y alguien puede llegar a decir, no, hoy no cometí pecado, hoy no dije ninguna mala palabra, es más, hoy hice una acción buena, entonces estoy bien delante de Dios. Y usted estará pensando, ¿y eso está bien? No, no está bien. Y présteme mucha atención a lo que voy a decirle, porque la iglesia a veces vive un legalismo muy encubierto y miramos solamente a los fariseos en el pasado como legalistas. Hay muchos cristianos que están viviendo el legalismo porque solamente somos santos si permanecemos en Cristo. Solamente somos santos. La iglesia es santa porque la iglesia está en Cristo. Solamente permanecer en Cristo podemos vivir la santidad demandada por Dios. Todo lo demás fuera de Cristo es legalismo. Aquel que dice yo soy santo porque yo no cometo pecado, porque yo hago las cosas bien, porque oro, porque voy a la iglesia, porque leo la Biblia, pero está fuera de Cristo, para Dios no es santo. Vamos a ver lo que dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 5. Usted mantenga abierta la Biblia en 1 de Juan capítulo 3. Dice, y sabéis, versículo 5, 1 de Juan 3, 5, y sabéis que Él apareció, Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Voy a repetir el versículo 5, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El error de los fariseos, el error del legalismo es pensar que alguien puede ser santo sin Cristo. La única persona que le agradó a Dios, el único hijo que halló complacencia ante los ojos de Dios fue Cristo y es Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, por eso nosotros como iglesia, si estamos en Cristo, estamos en santidad. Todo aquel que permanece en Él, dice el versículo 6, voy a leerlo nuevamente, todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto, no sabe quién es Cristo, ni le ha conocido. Entonces vimos la primera marca, la primera evidencia de un verdadero cristiano es la santidad. La santidad es no practicar el pecado, pero vamos a ver más profundamente lo que significa cuando vemos la justicia, que podemos decir como es otra marca, pero está muy relacionada a la santidad. En el versículo 4 de 1 Juan capítulo 3, verso 4, 1 Juan capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que hace lo incorrecto no es justo, y si no es justo es enemigo de la justicia. Aquel que no hace lo correcto está
es un infractor a la ley de Dios, comete pecado, entonces no es justo, pero fuimos declarados justos en Cristo, dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, pues estamos en paz para con Dios por medio de Jesucristo. Fuimos justificados por medio de la fe. El que hace lo incorrecto decía que no es justo, y si no es justo es enemigo de la justicia. Así éramos nosotros antes de ser justificados por Dios. El que practica la justicia es justo. La práctica del pecado es del diablo. Dice en el versículo 7 del capítulo que estamos viendo de Juan: hijitos, nadie os engañe, que el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí vemos que Juan es determinante en definir: el que practica la santidad es justo, podríamos decir, pero el que practica el pecado, el que peca deliberadamente y nunca se arrepiente, no es de Dios, sino es del diablo. Así de claro era Juan, el apóstol. El versículo 9 de la primera carta del capítulo 3, estamos en el capítulo 3, repito: todo aquel que es nacido de Dios, habla de un nuevo nacimiento, de una nueva naturaleza, no practica el pecado. Hay una diferencia en pecar y practicar el pecado. Versículo 9, sigo leyendo: porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo cristiano ha nacido de nuevo, ha nacido en el Espíritu, como dijo Jesús, le dijo a Nicodemo: el que es nacido de la carne, carne es, pero el que nació del Espíritu, Espíritu es. Nosotros somos Espíritu, que tenemos un cuerpo con una naturaleza caída, pero lo que tiene que guiarnos a nosotros es la parte espiritual. En el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El apóstol Juan es categórico en las definiciones. No hay grises, no hay matices en sus conceptos. El que practica el pecado es del diablo. A veces me gustaría ser más como el apóstol Juan y no dar tantas vueltas para definir y decir: aquel que practica el pecado evidentemente y juzgándolo escrituralmente no es de Dios, sino es del diablo. No hay un tercer camino. ¿Somos de Dios o somos del diablo? El que hace justicia es justo, los demás no lo son. La justicia consiste en hechos y no en palabras. Es muy importante esto, porque alguien puede hablar muy lindo, puede citarnos la Biblia de memoria, pero si no tienen hechos que lo respalden, obra de justicia, todo es vano. Como lo dijo Santiago, la fe sin obra es muerta. La justicia y la práctica habitual del pecado no armonizan. No puede armonizar la justicia aquel que practica de forma habitual el pecado. En el versículo 7 Juan dice: no se engañen. Quiero tomar esas palabras solamente. No se engañen. No se puede tener comunión con Dios y al mismo tiempo vivir habitualmente en el pecado. Acá Juan está dando, como le dije, que daba revelaciones como para mostrarnos quiénes son verdaderos y quiénes son falsos, para darnos discernimiento por medio de su palabra, de la palabra de Dios. Todo aquel, dice en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Al que es nacido de Dios, el que es hijo de Dios, el pecado le molesta, no lo soporta. No piensa en las cosas del pecado un hijo de Dios. Piensa en las cosas de Dios. Procura alimentarse espiritualmente. Todo el que nació de nuevo por voluntad de Dios no practica el pecado por su nueva naturaleza espiritual.
En el versículo 10, Juan define muy claramente, ya lo leímos, el versículo 10 voy a volver a leerlo, pero con una definición. Yo este versículo 10 lo separé y le puse un título. Este es el versículo donde Juan define muy claramente a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios, en esto se hacen visibles los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice el apóstol Juan. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no hace lo bueno, que no hace lo correcto y no ama a su hermano, no es de Dios. Así de claro. No necesitamos ver el original en griego, no necesitamos ser erudito en la palabra. Es muy clara la palabra de Dios, lo que no somos claros somos nosotros a veces. La evidencia clara es de aquel que no hace lo justo, no hace justicia, aquel que peca, y aquel que no ama a su hermano. La definición categórica del apóstol Juan dice que no es de Dios. Todo aquel que practica el pecado y no hace lo justo no es de Dios. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Déjeme que le haga unas preguntas a modo de enseñanza. ¿Practicamos la justicia? ¿Hacemos lo correcto? ¿Hacemos lo que Dios nos mandó a hacer? ¿Aborrecemos el pecado? ¿Nos molesta el pecado realmente? Y la segunda, y lo que dice en la segunda parte del versículo 10, me da pie para el segundo punto, que la segunda marca o la tercera marca, que es el amor. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. La segunda marca distintiva es el amor. La primera es la santidad y la justicia. La segunda es el amor. A partir del versículo 11 hay un título en mi Biblia que dice: amaos unos a otros. Porque este es el mensaje, dice en el versículo 11. Estoy leyendo 1 Juan capítulo 3 y ahora el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Unos a otros. ¿Cuánto más en este tiempo es propicio recordar este pasaje de la Escritura? Ahora que no podemos reunirnos, ahora que no podemos congregarnos, ahora que no podemos abrazarnos, ahora que no podemos vernos personalmente, ahora que no podemos visitarnos, se hace todo más evidente. ¿Tenemos amor por los hermanos? Dice en el versículo 12, y no me quiero adelantar a la conclusión de este texto, no como Caín, dice el versículo 12, que era maligno y mató a su hermano y por esa causa le mató, porque sus obras eran malas, las obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. Aquí vemos que la justicia y el pecado no pueden cohabitar, no pueden coexistir. Acá vemos que aquel que es de Dios y aquel que no es de Dios no pueden andar juntos. Acá Caín no soportó y lo mató a su hermano por celos, porque las obras de Caín no eran malas, las obras de Caín eran malas, las de Abel eran justas. Versículo 3, hermanos míos, no os extrañéis, dice, hermanos míos, el versículo 3 se lee bien, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Acá Juan le dice, hermanos, no se extrañen, no se sorprendan si el mundo los aborrece. Le está diciendo, ese no es el problema. Recordemos que esta carta se escribió en el momento de persecución de la iglesia, donde había muchos falsos maestros, donde el problema que tenía Juan eran los gnósticos, aquellos que con el conocimiento pensaban que alcanzaban y se creían dueños de la verdad. Acá dice Juan, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ese no es el problema. Yo podría decirle hoy, el problema no es lo que el mundo dice que es problema, el problema no es la pandemia, el problema no es la enfermedad, el problema no es el COVID-19, el problema es no hacer lo correcto delante de Dios. Le dice Juan, a ver si alguno duda
si es verdaderamente hijo de Dios, tiene alguna duda, o si está pensando de aquel que está oyendo, el que le está predicando, es o no es hijo de Dios, ¿cómo puede saberlo? ¿Usted cómo puede saber si usted, no sé si alguna vez se preguntó si es verdaderamente hijo de Dios? Dice el versículo 14, fíjese qué revelación nos da para poder hacer una autoevaluación, para que podamos hacernos una autoevaluación, evaluarnos a nosotros mismos. Versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos eso? En que amamos a los hermanos. Wow, esto me deja paralizado. Continúa el versículo 14, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Esa es la evidencia. Y aquí Juan le pone como una evidencia relevante. Y no pone el conocimiento, no pone la fe como una evidencia, no pone otras cosas, sino que el amor. Recordemos que las características de lo verdadero son inimitables. Cuando el falso quiere imitar algo, hay características que no se pueden imitar. El falso creyente no puede imitar el amor. Voy a volver a leer el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de vida a muerte, o sea, le está hablando a la iglesia. Ustedes, hermanos, saben que pasaron de una muerte espiritual a una vida por misericordia de Dios, porque Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo, por ese gran amor que nos tiene. ¿Cómo sabemos eso? Es algo que no se ve, pero se hace visible cuando amamos a los hermanos. Dice, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Vio que el problema no era lo que el mundo decía que era problema? El problema puede ser que nos estemos engañando a nosotros mismos pensando que somos hijos de Dios, que estamos haciendo lo correcto, somos justos porque practicamos la justicia. Podemos pensar que muchas cosas y solamente podemos estar viviendo en un engaño. El versículo 15 es todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, igual que Caín. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Juan profundiza más. Al avanzar los versículos vamos viendo que va profundizando aún más. Dice, ¿cómo podemos saber si somos verdaderos hijos de Dios? Si amamos a nuestros hermanos. Hemos pasado de vida a muerte, decía el versículo 14. Pero ahora dice, el versículo 16, ¿en qué hemos conocido el amor? ¿Cómo sabemos que Dios nos amó? ¿Cómo sabemos que? Porque Cristo puso su vida por nosotros. Y nosotros, como somos discípulos de Él, seguimos sus pisadas, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Se acuerda cuando estudiamos en 1 Corintios capítulo 8, cuando había un problema en la iglesia corintia? Si algunos querían comer carne sacrificada a los ídolos y otros no, y Pablo le decía, no importa tu libertad, sino lo que importa es que con tu actitud de comer carne sacrificada a los ídolos, hacer tropezar a aquel hermano que es débil en la fe. Entonces Pablo decía, si el comer carne significa que yo haga tropezar a uno de mis hermanos, no comeré jamás carne, renunciaba a sus derechos, en el capítulo 9 también. Acá Juan nos dice que nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestras vidas por los hermanos. No dice por los amigos, no dice por nosotros mismos, sacrificarnos, sino sacrificarnos por los hermanos, hasta el punto de llegar a dar nuestras vidas por los hermanos. Yo no sé quién está a la altura de hacerlo, yo confieso que no, pero Cristo lo hizo. Y esa es la meta a alcanzar. Hermanos, ¿a cuántos de nuestra congregación, con cuántos se comunicó en esta semana? Ese es el problema. El problema no es que nos odien los demás, el problema no es si me contagio o no me contagio, el problema no es si se contagia uno de mi familia.
No debemos temer a aquel que pueda matar el cuerpo, dijo Jesús, sino a aquel que pueda mandarlo al infierno, aquel que pueda destruir nuestra alma. Estaba hablando de Dios, el Padre. Versículo 17, présteme atención, por favor. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La indiferencia es una característica distintiva de los hijos del diablo, según el apóstol Juan. Y yo abrazo esta palabra. La indiferencia es una característica o una marca distintiva de los hijos del diablo. En los hijos de Dios no existe, no debe existir, no existe la indiferencia. Porque Cristo no se quedó en el cielo mirando cómo nosotros nos perdíamos en la condenación. Dice que Él fue capaz de dar su vida por nosotros. Y dice el versículo 15 que nosotros, en el versículo 16, que nosotros también debemos dar nuestras vidas por los hermanos. Por aquel que tiene bien en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Dice y hace una pregunta retórica: ¿cómo mora el amor de Dios en él? La respuesta es evidente, como a toda pregunta retórica. La respuesta es: por supuesto que no mora en él el amor de Dios. Y si no mora en él el amor de Dios, quiere decir que no está Dios. No importa si tiene 2 Biblias o 10 Biblias, no importa si conoce a los grandes reformadores, no importa si se congrega todos los domingos, no importa nada de eso. Esa teología fría no es la teología de Dios. La teología es el amor al conocimiento, a todo lo que tenga que ver con Dios y el amor a Dios. Yo le dije que el apóstol Juan en esa carta estaba desenmascarando a los falsos. Pero siempre nosotros cuando hablamos de falsos miramos a los demás y no nos miramos a nosotros. En el versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Quizás seguramente cuando estaba leyendo los versículos anteriores alguien pensó: bueno, pero si yo le mandé un audio a un hermano, le mandé un mensajito por WhatsApp. Y acá Juan con mucho amor le habla a la iglesia, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Las palabras no alcanzan a veces para suplir, para cubrir una necesidad. Porque Cristo no solamente dio su palabra, sino Él puso su cuerpo, su vida. No dijo a nadie te amo ni predicó mensajes agradables a los oídos, sino habló la verdad. Y Él dio su vida. Esa fue la mayor muestra de amor. Poner su propia vida, su propio cuerpo, todo su ser, derramar hasta la última gota de su sangre. Quizá está pensando alguien: pero yo no tengo, me alcanza solamente para mí. Quizá alguien está pensando: esta palabra no es para mí. El Señor sabe. Yo estoy exponiendo, presentando la palabra de Dios, aquella palabra que es más cortante que toda espada de 2 filos, aquella palabra que penetra y separa, divide el espíritu, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Aquella palabra que ante esa palabra estamos expuestos, como desnudos, dice Hebreos 4. En el versículo 19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. La seguridad nuestra es la nueva naturaleza. Voy a repetirlo bien. La seguridad de nuestra nueva naturaleza es cuando en el versículo 20 dice: pues si nuestro corazón
nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón hasta hoy no nos reprendió, tenemos mayor confianza en la palabra de Dios que hoy nos está reprendiendo. Porque nosotros somos hábiles para callar nuestra conciencia a veces, o para acomodar todo de acuerdo a nuestra conveniencia para tranquilizar la conciencia. Pero lo que no podemos callar es la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios está siendo presentada muy claramente. Y en el versículo 22 continúa, dice, cualquier cosa que le pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto es para aquel que realmente es un verdadero hijo de Dios. Dice, puede estar tranquilo que todo lo que pida, los oídos de vuestro Padre están atentos. En 1 Pedro 3:12 dice que los oídos de Dios están atentos a los justos, pero a los que hacen lo malo es todo lo contrario. Dios no los escucha. El 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y recalco nuevamente en el versículo 23, muy claramente dice, y estos son sus mandamientos, que creamos en Cristo y que hagamos las obras de Cristo y que nos amemos unos a otros como Cristo nos mandó y como Cristo lo demostró. Versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Si nos amamos los unos a los otros, si vivimos en santidad, podemos estar seguros de que Dios permanece en nosotros. Sabemos que Él permanece en nosotros, dice el final del versículo 24, por el Espíritu que nos ha dado. La evidencia, las arras del Espíritu, las arras de nuestra salvación, la garantía de nuestra salvación es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Alguien dijo que es como el anillo de compromiso. Un hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios, y Romanos 8:14 dice, porque los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Está diciendo, van a hacer las cosas que Dios les ha mandado. En lo que acabamos de leer vemos que no solamente basta con la santidad. En los primeros versículos veíamos que demandaba santidad, que teníamos que purificarnos porque Él es puro, teníamos que procurar hacer obra de justicia porque Él es justo, no debíamos practicar el pecado porque aquel que practica el pecado no es de Dios, pero no alcanzaba solamente con la santidad porque también nos habló del amor. Pero también entendemos que no puede existir una virtud sin la otra, no puede existir santidad sin amor. Y no puede existir el verdadero amor sin santidad. Van de la mano la santidad y el amor. Estas dos características distintivas, estas dos marcas distintivas. Para los que en verdad nacieron de nuevo, el amor es una característica indispensable. La nueva naturaleza o simiente divina que el Padre Celestial les imparte no solo exhibe santidad, sino también amor, como una característica habitual. En el Evangelio de Juan, yo le voy a leer, présteme atención, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo les doy, esto dijo Jesucristo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en el versículo 35 dice el mismo Jesucristo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Le está diciendo el Señor, esta marca lo va a distinguir a ustedes del resto del mundo, que ustedes se amen los unos a los otros. El mundo tiene que ver que ustedes se aman. En esto el mundo lo va a conocer que son mis discípulos. Dice en el versículo 35 al final, si tuvieres amor los unos con los otros. Esta es la marca, el amor. La marca no es que llevemos una Biblia debajo del brazo, no nos va a distinguir eso. No nos va a distinguir que digamos, aleluya, gloria a Dios, o Dios te bendiga a alguien.
La característica que nos distingue del mundo y de los hijos del diablo es el amor, el verdadero amor. Al leer todo el capítulo 3, vemos que no solo son mandamientos, porque acá Jesucristo en el versículo 13 de Juan dice: les doy un mandamiento, que se amen los unos a los otros. Vemos que no son solamente mandamientos, porque a veces un mandamiento puede ser algo que uno lo hace y que les cuesta y que batalla para cumplir ese mandamiento, sino no son solamente mandamientos, sino características claras. Dios nos capacitó para que podamos cumplirlas. Los que practican el amor dan prueba fehaciente del nuevo nacimiento, y los que no lo tienen jamás han nacido de nuevo. No son solamente mandamientos, repito, son características claras. Los cristianos, quienes realmente han nacido de Dios, manifiestan esa transformación mediante la santidad, la justicia y el amor. Estas son las tres pruebas básicas de la conducta de un verdadero, un genuino hijo de Dios. La santidad y el amor no son solo mandamientos, sino son características o marcas distintivas en los hijos de Dios. Jesús dijo: por esto el mundo lo van a conocer, por esto el mundo lo van a distinguir a ustedes. Fuimos capacitados por Dios para amar. No son mandamientos. Dios no nos puede demandar algo que nosotros no podamos cumplir. Dios no nos puede decir ámense los unos a los otros si no tenemos la capacidad de amar. Por eso dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo cristiano tiene el Espíritu de Dios en su corazón, que es el amor de Dios, está capacitado para amar. El amor no te deja quieto, el amor te moviliza, el amor no es indiferente. Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba. Usted no tiene necesidad que yo les enseñe, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pablo está diciendo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 9, repito: acerca del amor fraternal yo no tengo que hablarles, no tengo que escribirles. Yo podría decir lo mismo, yo no tengo que hablarle a los hermanos con respecto al amor fraternal. No tienen necesidad de ustedes, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios, porque el Espíritu Santo que mora en ustedes les enseña a amar. El pastor no tiene que estar animándolos a que se amen los unos a los otros, porque el Espíritu Santo es el que nos da esa capacidad de amar. El Espíritu Santo es el que constriñe tu corazón. Como dice que Cristo, cuando vio a ese hijo que estaba muerto de aquella viuda en Naín, fue movido en misericordia. Lo mismo cuando vio a esos hambrientos que lo seguían, esos 5.000 varones que le seguían, dice que se movió en misericordia. La misericordia no te deja quieto, te moviliza. La misericordia te hace aún, y que se entienda bien lo que voy a decir, quebrantar las leyes o las normas establecidas por el gobierno provincial, porque por sobre todas las cosas primero está el gobierno celestial. Pero encontramos un buen motivo para quedarnos quietos, no puedo quebrantar la ley, discúlpeme, pastor. Yo me pregunto cómo hizo Daniel cuando había una ley establecida que no podían orar. A él no le importó, él estaba dispuesto a dar su vida por no quebrantar una ley espiritual. Nosotros fuimos capacitados por Dios para amar. Dice en 1 Pedro, en el capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El verdadero amor entre nosotros no es un amor fingido, no es un amor hipócrita. Esa es la imitación barata o burda del mundo, la hipocresía. El verdadero amor no lo puede imitar el diablo, la santidad no lo puede imitar el diablo, por supuesto.
Por eso son características que nos distingue de los hijos del diablo, como lo llama Juan. Quizás si Juan hubiese predicado en este tiempo, muchos cristianos le dirían a Juan: Juan, no sea tan duro para hablar, no le diga hijos del diablo. La palabra de Dios no nos manda a consolar a aquel que está, o hablarles palabras lisonjeras, sino la palabra de Dios nos manda a exhortar, y a los que no le conocen a hablarles la verdad, a no crearles falsas expectativas. Todos los cristianos tenemos que saber que vamos a ser desaprobados por este mundo. No esperemos ser aprobados, por eso Juan le decía: no se extrañen porque el mundo los va a odiar, los va a aborrecer a ustedes. Todos los cristianos debemos saber eso, que no vamos a ser desaprobados para el mundo, pero vamos a ser aprobados para con Dios. Todos los cristianos debemos saber algo, que debemos parecernos a Cristo. Lo que realmente es peligroso, hoy las noticias nos dicen que hay un peligro en el ambiente, en el aire, un enemigo invisible. Hay algo más peligroso que el virus. Lo peligroso es no tener discernimiento. Es muy peligroso no discernir a los predicadores que escuchamos en las redes sociales. ¿Con qué nos estamos edificando en este tiempo? Lo peligroso es que hay algo más peligroso que la enfermedad, que todos temen. ¿Sabe cuál es lo más peligroso? Es creer que somos salvos cuando todavía no lo soy. Es creer que soy salvo cuando todavía no lo soy. No nos engañemos a nosotros mismos. Examinémonos. No caigamos en lo fácil de pensar que esta pandemia es por causa de los pecados de los otros, de los incrédulos, de los que siguen el falso evangelio. Voy a repetir, nos examinemos nosotros. Le estoy hablando a la congregación a la cual pastoreo por la gracia de Dios. Nos examinemos, no caigamos en lo fácil de acusar al otro. El error siempre está en los demás, nunca en nosotros. Nosotros somos de sana doctrina. Nosotros somos reformados. Nos examinemos, hermanos reformados. Los de Éfeso en el Apocalipsis capítulo 2 también se creían de sana doctrina, que habían hecho muchas obras, habían trabajado arduamente, pero viene Cristo, le da un mensaje a Juan y le dice que decirle al pastor de la iglesia de Éfeso que ha dejado el primer amor y que se arrepienta. Hay algo más peligroso que la pandemia. Es creernos salvos cuando no lo somos. Es pensar que los demás que Dios está disciplinando a los demás y no a mí. Que Dios está castigando los pecados del mundo y no los nuestros. La ira para el mundo ya va a venir. No se compara a esta pandemia. No confundamos. Fíjese lo que dice en la primera carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 11, versículo 29, cuando habla de la cena del Señor, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, entre la iglesia, y algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, dice Pablo, le decía a la iglesia, no seríamos castigados. Pero si el Señor nos castiga, es para enmendarnos, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Usted se puso a pensar si esta pandemia, esta cuarentena no es una disciplina de Dios para nosotros, la iglesia? Para aquellos que estamos aislados los unos de los otros, aquellos que no podemos congregarnos. Si alguien dice, me da igual y me resulta hasta más práctico escuchar el mensaje de mi casa, tengo que decirle que no hay amor fraternal. Pero si usted está dolido porque hoy no puede ver a su hermano y abrazarlo, entonces quiero decirle que usted es mi hermano.
Tengo que decirle que lo que dice Pablo, nos examinemos a nosotros mismos, porque nosotros no vamos a ser castigados juntamente con el mundo. Tenemos que aprender a discernir el cuerpo de Cristo, a tener discernimiento quién realmente es hijo de Dios. Si primeramente examinarnos a nosotros mismos. Le dejo esta reflexión a mis hermanos, le dejo este mensaje. Este mensaje después va a estar siendo subido a YouTube con el video. Que este mensaje nos lleve a una reflexión, que nos lleve a preguntarnos y a preguntarle a Dios si estamos en lo correcto. Le recuerdo el mandamiento dado por el mismo Señor. Ámense los unos a los otros, así como yo le he amado a ustedes. Muchísimas gracias. Gracia y paz para la iglesia. Amén.